En el cumpleaños de mi hijo, me mandó a la cocina y me dijo: «Cállate y lava los platos, no arruines mi fiesta». Fingí una sonrisa, pero lo grabé. Al día siguiente, publiqué el video en el grupo familiar y él me rogó que lo borrara. Pero mi nombre es Joaquín López. Tengo 69 años y trabajé toda mi vida como camionero, entregando mercancía por todo México. Así es, soy un hombre sencillo, de habla pausada, nacido en un pueblo, pero vivo desde hace más de 20 años en Guadalajara, Jalisco, en un fraccionamiento que logré comprar después de tanto sacrificio en la carretera. Nunca fui hombre de muchas palabras, siempre fui más de acción. Los que me conocen dicen que tengo un modo dulce de tratar a la gente, pero hoy les voy a contar cómo hasta un hombre manso como yo puede ser llevado al límite. Si me permiten, antes de continuar, quiero agradecer al canal Voz de los Abuelos por darme este espacio. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay una historia nueva en este canal. Es muy importante su apoyo para que historias como la mía sigan siendo compartidas. Miren, pasar más de 40 años manejando camión no es cosa fácil. Enfrenté carreteras llenas de baches, asaltos, noches sin dormir, calor infernal y frío que calaba los huesos. Todo esto para que nunca faltara nada en casa, principalmente para mi hijo Mateo. Su madre, mi Rosita, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que nuestro niño llegaría lejos. Y llegó, pero no de la manera que soñamos. Crié a Mateo con todo el cariño que un padre puede dar. Falté en muchos momentos por culpa de la carretera, es verdad, pero compensaba trayendo siempre un regalito, un juguete, un recuerdo de cada lugar que visitaba. Cuando pude, lo puse en la mejor escuela que mi dinero alcanzaba. Ahorré para pagar la universidad. Renuncié a muchas cosas para darle todo lo que necesitaba. El muchacho creció guapo, inteligente, se volvió de esos influencers que hacen publicidad en internet. Tiene su público, su dinerito, una esposa bonita, Renata. Pensé que había criado a un hombre de bien, pero la vida a veces nos enseña lecciones duras, y aquí aprendí que no siempre la sangre de tu sangre te respetará solo porque le dedicaste tu vida. A veces, la ingratitud viene de quien menos esperas. ¿Quieres saber cómo mi propio hijo me humilló frente a más de 100 personas y cómo un viejo camionero sin estudios se las arregló para recuperar su respeto? Entonces, sigue escuchando, que te voy a contar todo con lujo de detalles. Nací en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en una familia sencilla. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre cuidaba de la casa y de los 5 hijos que tuvieron. Yo era el segundo mayor. Desde pequeño aprendí lo que era trabajar duro, ayudando a mi padre a ordeñar las vacas incluso antes de que saliera el sol. Estudié hasta 4º de primaria, pero después tuve que dejar la escuela para ayudar con el sustento de la casa. A los 16 años, conseguí trabajo como ayudante en una gasolinera al lado de la carretera. Fue allí donde me enamoré de los camiones. Me fascinaban esos gigantes recorriendo México, llevando mercancía a todos lados. Los choferes me contaban historias de viajes, de lugares que ni imaginaba que existían. Decidí allí mismo que ese sería mi camino. A los 18 saqué mi licencia y empecé como ayudante de chofer. A los 20 ya estaba manejando mi primer camión, un Mercedes 1113 rojo, que para mí parecía un avión. De ahí en adelante, la carretera se volvió mi hogar. Cargué de todo en esta vida: granos, muebles, electrodomésticos, material de construcción. Conocí México de punta a punta en mis más de 40 años de profesión. La rutina era dura, ¿saben? Me despertaba a las 4 de la mañana, revisaba el camión, planeaba la ruta y partía. A veces manejaba por 12, 15 horas seguidas cuando los plazos apretaban. Paraba solo para cargar gasolina, comer un poco y, cuando podía, echar una siesta de media hora en el mismo camión. En las paradas de carretera nos encontrábamos con otros camioneros, intercambiábamos ideas, contábamos historias, hablábamos de la nostalgia por el hogar.
En esta vida de carretera conocí a Rosa, mi difunta esposa, en un restaurante al lado de la carretera en San Juan del Río. Ella era mesera, tenía una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Comencé a parar en ese restaurante siempre que pasaba por ahí. Después de unos meses de plática, tomé valor y le pedí que fuera mi novia. Para mi sorpresa, aceptó. Fuimos novios así, en las paradas que hacía, por casi un año, hasta que le pedí matrimonio. Rosa aceptó con una condición: que encontrara una manera de estar más tiempo en casa. Conseguí un trabajo mejor en una transportadora grande, con rutas más cortas, que me permitían volver a casa cada semana. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con la familia y pocos amigos. Fue el día más feliz de mi vida. Montamos nuestro primer rinconcito de alquiler en San Juan del Río mismo y empezamos a soñar con una casa propia. 2 años después de casados, Rosa me dio la noticia de que estaba esperando a Mateo. Nunca olvidaré la emoción que sentí cuando cargué a mi niño en brazos por primera vez. La vida siguió su curso. Cuando Mateo tenía 5 años, por fin pudimos comprar nuestra casita en Guadalajara. No era nada lujoso, pero era nuestra. Rosa trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa y yo seguía en la carretera. Era difícil estar lejos, pero nos las arreglábamos. Llamaba todos los días, traía regalos de mis viajes y los fines de semana que estaba en casa, me dedicaba completamente a la familia. Mateo era un niño muy inteligente. Aprendió a leer antes que los otros de su edad. Sacaba buenas calificaciones en la escuela. Rosa y yo hacíamos todo lo posible para darle la mejor educación. Ahorrábamos hasta el último centavo. Mientras otros compañeros míos cambiaban de camión o compraban coches, yo seguía con mi viejo Mercedes, guardando dinero para realizar el sueño de ver a mi hijo en la universidad. Cuando Mateo tenía 15 años, nuestra vida cambió por completo. Rosa comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho. Su respiración se fue dificultando. Los médicos diagnosticaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, agravada por una debilidad en el corazón que tenía desde su nacimiento. Fueron 2 años de lucha, de hospital en hospital, tratamientos carísimos. Vendí lo que pude, pedí préstamos, tomé más viajes, dormía aún menos, solo para poder pagar los medicamentos y dar comodidad a mi mujer. Pero no hubo forma. Rosa se fue cuando Mateo tenía 17 años. Fue el golpe más duro de mi vida. De repente me vi solo, con un hijo adolescente que criar y un dolor en el pecho que parecía que nunca pasaría. El muchacho también sufrió mucho, pero le prometí a él y a mí mismo que seguiríamos adelante, por él y por la memoria de su madre. Con el seguro de vida de Rosa, logré saldar algunas deudas y guardar un dinerito para la universidad de Mateo. Se graduó de la preparatoria con excelentes notas y entró a publicidad en una universidad privada de Guadalajara. Yo trabajaba el doble para pagar las colegiaturas. A veces llegaba tan cansado que apenas podía cenar antes de caer en la cama. Pero ver al muchacho progresar, graduarse, me llenaba de orgullo. Después de la universidad, Mateo comenzó a trabajar en una pequeña agencia de publicidad. Fue allí donde conoció a Renata, una muchacha bonita, de familia acomodada, que trabajaba en la misma empresa. Comenzaron a salir y un año después vinieron a decirme que se iban a casar. Renata siempre me trató con educación, pero yo sentía que me miraba de reojo, como si yo no fuera lo suficientemente refinado para su círculo. Ella venía de familia de médicos, estudió en escuela privada toda su vida, viajó al extranjero, y yo era solo un camionero semijubilado, con las manos callosas y el español medio incorrecto. Cuando se casaron, Mateo ya estaba comenzando a hacerse un nombre como influencer. Yo no entendía muy bien su trabajo, pero veía que ganaba dinero haciendo publicidad para tiendas, restaurantes y empresas de la región. Renata se volvió su socia en este negocio, encargándose de la parte financiera. Con el tiempo, se fueron volviendo más y más distantes. Las invitaciones para la comida del domingo se hicieron raras. Mateo ya no atendía mis llamadas como antes. Cuando nos encontrábamos, hablaba más por el celular que conmigo.
Renata siempre con prisa, siempre con algún compromiso. Comencé a notar cambios en mi hijo, su forma de hablar, de vestir, los temas. Parecía otra persona. Cuando hablaba conmigo, era siempre con cierta impaciencia, como quien está hablando con un niño o con alguien que no entiende bien las cosas. Confieso que dolía, pero yo lo toleraba. Pensaba, es su generación, es el mundo moderno, yo soy el anticuado. Para completar la situación, el fraccionamiento donde yo vivía se revalorizó por un centro comercial que construyeron cerca. De repente, mis vecinos eran todos gente de dinero, abogados, empresarios, médicos. Me sentía como pez fuera del agua, pero era mi rinconcito conquistado con mucho sudor. No iba a salir de allí. Fue más o menos en esa época que Mateo y Renata comenzaron a ganar más dinero, a tener más seguidores en Internet. Se mudaron a una casa grande en el mismo fraccionamiento que yo, al otro lado, en la zona más valorizada. Mateo dijo que era bueno tenerme cerca, pero casi nunca me invitaban a ir allá. Las señales fueron quedando más claras. Una vez, en una rara visita a su casa, oí a Renata hablando por teléfono con su madre. «Es difícil, mamá. Su padre es muy simple, ¿sabes? No se le puede llevar a todos lados». Fingí que no escuché, pero eso quedó martillando en mi cabeza. Otra vez, en un asado en la casa de un amigo de Mateo, un empresario cualquiera, mi hijo me presentó diciendo, «Este es mi padre. Era camionero», con un tono de voz que parecía una disculpa. En ese momento me di cuenta de que mi hijo se avergonzaba de mí. Pero nada me preparó para lo que sucedería en ese cumpleaños. Era el cumpleaños número 35 de Mateo. Venía hablándome de esa fiesta desde hacía semanas. «Papá, va a ser un evento importante para mi carrera. Voy a recibir clientes, patrocinadores, gente influyente. Estoy invirtiendo mucho». Decía esto con ese tono que yo ya conocía bien, dándole demasiada importancia a las cosas. La fiesta sería en su casa, en el salón gourmet del fraccionamiento que, según Renata, era perfecto para eventos sofisticados. 2 días antes del cumpleaños, Mateo me llamó, preguntándome si podía ayudar con algunas cosas de la fiesta. Claro que dije que sí de inmediato. Mi hijo raramente me pedía algo, así que cuando lo hacía yo me esforzaba al máximo. Quería que lo ayudara con algunas compras, que recogiera algunas cosas del catering y, si tenía tiempo, que preparara aquel pollo a la cacerola que tanto le gustaba de niño. Me emocioné, pensando que era una forma de incluirme, de hacerme parte importante de la celebración. En la mañana del día de la fiesta, me desperté temprano, fui al mercado, compré todo lo mejor para hacer el pollo. Gasté casi toda la mañana cocinando con todo el cariño del mundo, sazonando como a él le gustaba, con ajo, cebolla, pimienta y una pizca de azafrán. El olor en mi cocina era maravilloso. Lo envolví todo con cuidado en una bandeja bonita que tenía guardada para ocasiones especiales y me arreglé. Me puse mi mejor camisa, una azul marino que Renata me había regalado en Navidad. Me puse un perfume que me había regalado Mateo años atrás y que guardaba para ocasiones especiales, y tomé un taxi hacia el otro lado del fraccionamiento, donde quedaba su casa. Llegué allí a eso de las 5 de la tarde, mucho antes de la hora marcada para los invitados, que era a las 8. Pensé, voy a ayudar con los últimos preparativos. Será bueno pasar un tiempo con mi hijo en el día de su cumpleaños. Cuando llegué, la casa estaba en plena actividad. Personas del catering arreglando mesas, meseros organizando las bebidas, floristas ajustando enormes arreglos de flores que nunca había visto en mi vida. Todo muy elegante, muy diferente de las fiestas sencillas que Rosa y yo hacíamos para Mateo cuando era pequeño. Vi a Renata de lejos, toda arreglada, hablando por el celular y gesticulando nerviosa con alguien del catering. Busqué a Mateo y lo encontré en el salón principal, supervisando la instalación de una pantalla enorme, donde iban a pasar videos y fotos. Me acerqué con la bandeja del pollo en las manos, una sonrisa en el rostro, ansioso por entregar mi contribución a la fiesta. «Hola, hijo, feliz cumpleaños. Traje el pollo a la cacerola que me pediste. Lo hice como te gustaba cuando eras pequeño».
Fue ahí cuando todo se descontroló. Mateo me miró, luego a la bandeja en mis manos y su expresión cambió completamente. Ya no era mi niño, era un extraño con ojos fríos. «Papá, ¿qué es esto? ¿Estás loco? Contratamos un catering 5 estrellas. No se puede servir esta cosa junto con la comida de ellos». Me quedé sin reacción, la bandeja pesando en mis manos, la sonrisa congelada en el rostro. «Pero tú lo pediste, hijo. Dijiste que querías que hiciera el pollo que te gustaba. Te dije que compraras las cosas del catering, no que trajeras comida casera. Esto es un evento corporativo, papá. No es una comida de domingo». Renata se acercó en ese momento, el celular todavía en la mano, y miró la bandeja con una expresión de asco que no se molestó en disimular. «¿Qué es esto, Mateo? No me digas que tu padre trajo comida casera para la fiesta». Habló como si yo no estuviera allí, como si fuera invisible. «Sí, es eso, papá. Mira, guarda esto en algún lugar de la cocina. Después vemos qué hacemos». Tragué saliva intentando no demostrar cuánto me había herido aquello. Me di la vuelta y fui hacia la cocina, donde los empleados del catering trabajaban a toda velocidad. Me sentí un intruso allí. Coloqué la bandeja en un rincón y me quedé sin saber qué hacer. Fue cuando Mateo apareció en la puerta. «Papá, ya que estás aquí, ¿puedes ayudar con algunas cosas en la cocina? El equipo necesita una mano». Y así, en el día del cumpleaños de mi hijo en vez de invitado, me convertí en ayudante de cocina. Pasé las siguientes 2 horas lavando platos, organizando cubiertos, haciendo todo tipo de servicio que me pedían. Los empleados del catering intentaban ser amables, pero era claro que les parecía extraño que el padre del cumpleañero estuviera trabajando tras bastidores. A eso de las 8, los primeros invitados comenzaron a llegar. Podía oír el murmullo, las risas, la música que sonaba. De vez en cuando estiraba el cuello para ver el movimiento en el salón. Gente guapa, bien vestida, copas de champán en la mano. Mateo circulaba entre ellos, sonriente, abrazando, dando palmadas en la espalda, haciendo el papel de anfitrión perfecto. En algún momento uno de los meseros me dio un codazo. «¿Usted no va a la fiesta? Es el padre del cumpleañero, ¿no?» «Sí, soy yo, pero estoy ayudando aquí primero. En un rato voy». Pero ese «en un rato» nunca llegaba. Siempre aparecía una cosa más para hacer, más platos para lavar, más cubiertos para organizar, y yo, con miedo de causar alguna vergüenza a mi hijo, me quedaba allí escondido en la cocina, como si fuera un empleado y no su padre. Alrededor de las 9:30, Mateo entró en la cocina con un grupo de amigos. Estaban animados, riendo alto, claramente ya habiendo bebido bastante. Parecían querer mostrar los bastidores del evento como si fuera una atracción más. Cuando me vio allí lavando platos, Mateo puso una cara de asombro que después se transformó en una sonrisa extraña, casi cruel. «Gente, este es mi padre. Papá, saluda a mis amigos». Me sequé las manos en el delantal que me habían dado y me acerqué para saludarlos. Extendí la mano, pero algunos apenas hicieron un gesto desde lejos, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado. «¿Tu padre está trabajando en la fiesta?», preguntó uno de ellos, un joven de traje caro y reloj de oro en la muñeca. Antes de que pudiera responder, Mateo soltó una risa forzada. «Pues sí, él insistió en ayudar. Padre camionero, ya sabes cómo es. No se siente cómodo en fiestas elegantes». Sentí como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Los amigos rieron, algunos avergonzados, otros más abiertamente. Renata, que acababa de entrar en la cocina detrás del grupo, soltó una risita desde el rincón de su boca. «Y todavía trajo un pollo a la cacerola para que lo sirviéramos junto con el catering del chef Marcel», completó Mateo, provocando más risas. Fue en ese momento cuando noté el celular en la mano de uno de los amigos, apuntando hacia mí. Estaban filmando toda la escena. «Hijo, creo que ya ayudé bastante por aquí. Voy a unirme a la fiesta ahora si no te importa», dije, tratando de mantener la dignidad. Mateo intercambió una mirada rápida con Renata antes de responder. «Ah, papá, mejor no. Está lleno de clientes y patrocinadores importantes allá.
Quédate aquí un poco más. Después te llamo para cantar las mañanitas, ¿vale? Pero algo dentro de mí ya se había roto. Tal vez era la acumulación de pequeñas humillaciones a lo largo de los años. Tal vez era ver a mi hijo tratándome como alguien inferior delante de sus amigos. Tal vez era la crueldad gratuita de filmarme en aquella situación. Sea como fuere, en aquel momento tomé una decisión. Sin decir nada me quité el delantal, tomé mi celular y comencé a filmar yo mismo. «¿Qué estás haciendo, papá?», preguntó Mateo ahora con un tono de preocupación en la voz. «Lo mismo que ustedes, registrando el momento». El grupo comenzó a dispersarse, sintiendo que el ambiente había cambiado. Nos quedamos solo yo, Mateo y Renata en la cocina. «Para con eso, viejo loco, vas a arruinar mi fiesta», dijo Mateo, ahora claramente irritado. Fue cuando todo sucedió. Mateo intentó quitarme el celular de la mano. Yo retrocedí y choqué con una pila de platos que cayeron al suelo con estrépito. El ruido atrajo atención. Más gente entró en la cocina para ver qué estaba pasando. «Cállate y lava los platos, no arruines mi fiesta», gritó Mateo señalándome con el dedo rojo de rabia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los empleados del catering dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Renata, en vez de calmar la situación, soltó una risita y dijo algo como «viejo gracioso», como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Me quedé parado, el celular aún grabando en mi mano, sintiendo las lágrimas queriendo subir, pero negándome a llorar frente a aquellas personas. Forcé una sonrisa de esas que uno da cuando ya no hay nada más que decir. «Está bien, hijo. Voy a terminar aquí y después me voy a casa. Feliz cumpleaños». Mateo pareció darse cuenta de lo que acababa de hacer. Por un instante, vi un destello de mi niño en sus ojos, como si estuviera a punto de pedir disculpas. Pero Renata lo jaló del brazo. «Ven, amor. Hay gente importante esperándote allá afuera». Y se fueron, dejándome allí entre los pedazos de platos rotos, con un celular en la mano y un corazón partido en el pecho. Terminé de ayudar a limpiar el desorden. Agradecí a los empleados del catering por su amabilidad conmigo. Tomé mi bandeja con el pollo a la cacerola que nadie había tocado y me fui. Volví a mi casa al otro lado del fraccionamiento a pie, sintiendo el peso de la edad y de la decepción en cada paso. Cuando llegué a casa, me senté en el sillón de la sala y me quedé mirando el celular en mi mano. El video estaba allí. No era largo, tal vez unos 3 minutos en total, pero capturaba perfectamente la escena en la cocina. Mateo humillándome, Renata riendo, la orden de callarme y lavar los platos. En la penumbra de mi sala, reviendo aquellas imágenes, sentí una mezcla de dolor y rabia que nunca había experimentado. No era así como había criado a mi hijo. No era ese el hombre que Rosa y yo habíamos soñado que llegaría a ser. Sin pensar mucho en las consecuencias, abrí el grupo de la familia, ese en el que estaban los abuelos, tíos, tías, algunos primos cercanos y amigos íntimos, y compartí el video. No escribí nada junto, solo lo envié. Exhausto física y emocionalmente, apagué el celular y me fui a acostar. Aquella noche dormí un sueño profundo, sin sueños, como quien finalmente se libera de una carga que llevó durante demasiado tiempo. Me desperté a la mañana siguiente con el toque insistente del timbre. Todavía soñoliento, fui a atender. Era Mateo con una expresión de pánico en el rostro. «Papá, por el amor de Dios, borra ese video del grupo. Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está compartiendo». Fue solo entonces que me di cuenta de la dimensión de lo que había hecho. Encendí el celular y vi decenas de mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de todo tipo. El video se había difundido más allá del grupo familiar. Tíos y tías indignados lo habían reenviado a otros grupos. Amigos cercanos lo habían compartido con conocidos comunes. Y en cuestión de horas, parecía que todo Guadalajara sabía cómo el influencer Mateo López trataba a su propio padre. «Papá, no tienes idea de lo que está pasando». El jefe de la agencia me llamó temprano, furioso. Dijo que no trabaja con gente que trata así a su propia familia. Hay gente cancelando contratos.
marcas desasociándose. Mi reputación está en la basura. En otros tiempos me habría desesperado junto con él, habría pedido disculpas, intentado arreglar la situación, pero algo había cambiado en mí aquella noche. ¿Y cómo crees que me sentí ayer, Mateo? Siendo humillado por mi propio hijo delante de todos, siendo tratado como un empleado, como alguien sin valor. Pero papá, estaba nervioso, había bebido un poco. Ya sabes cómo son estas fiestas. Yo no quería... ¿No querías qué, hijo? ¿No querías humillarme o no querías que todos vieran cómo me tratas realmente? No tuvo respuesta para eso. Se quedó allí parado en mi puerta, con el mundo derrumbándose a su alrededor, mientras yo permanecía extrañamente tranquilo. Borra el video, papá, por favor. Te pido disculpas. Fue un error, lo sé. Pero por favor, bórralo. Miré a mi hijo, aquel niño que había sostenido en mis brazos el día que nació, al que le había enseñado a caminar, a andar en bicicleta, al que había visto crecer y convertirse en un hombre. Y vi también al extraño en que se había transformado. Alguien capaz de tratar a su propio padre como basura, solo para impresionar a personas que ni siquiera conocía bien. Voy a pensar en tu petición, Mateo, pero antes quiero que entiendas una cosa. El respeto no es algo que se compra, es algo que se gana, y una vez perdido es muy difícil de recuperar. Cerré la puerta y volví adentro, dejando a mi hijo allí con sus consecuencias para enfrentar. En aquel momento aún no sabía si iba a borrar el video o no. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, me había puesto a mí mismo en primer lugar. Las horas siguientes fueron una avalancha. Mi teléfono no paraba de sonar. Parientes, amigos, incluso vecinos del fraccionamiento que apenas conocía, todos queriendo saber qué había pasado, todos expresando indignación por la actitud de Mateo. El video se había vuelto viral más allá del círculo familiar. Alguien, nunca supe quién, lo había puesto en grupos más grandes, y de repente todo el mundo en Guadalajara parecía estar hablando sobre el influencer que humilló a su propio padre. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era el señor Eduardo, dueño de la agencia de publicidad que contrataba a Mateo para diversas campañas. Señor Joaquín, aquí Eduardo Méndez, de Méndez Publicidad. Espero no estar molestando. De ninguna manera, señor Eduardo. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, creo que ya debe imaginar el motivo de mi llamada. Ese video es bastante perturbador. Entiendo. Mire, yo no quería causar problemas a mi hijo. Solo lo compartí en un grupo de familia. No esperaba que se difundiera así. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señor Joaquín, soy empresario desde hace 30 años, pero antes que nada soy padre. Y lo que vi en aquel video, bueno, no es el tipo de comportamiento que aceptamos de los profesionales que representan a nuestra agencia y a nuestros clientes. Continuó explicando que había llamado a Mateo para una reunión esa misma mañana y que, desafortunadamente, mi hijo no había demostrado el arrepentimiento que la situación exigía. Por el contrario, había intentado minimizar lo ocurrido, diciendo que yo estaba exagerando y haciendo drama. Señor Joaquín, tomé la difícil decisión de suspender todos los contratos de su hijo con nuestra agencia, al menos temporalmente. Nuestras marcas asociadas no quieren vincularse con alguien que demuestra ese tipo de comportamiento familiar. Me quedé en silencio por algunos instantes, absorbiendo el impacto de aquellas palabras. Por un lado, sentía una pizca de remordimiento por haber causado este problema en la carrera de mi hijo. Por otro, había una extraña sensación de justicia. Entiendo su posición, señor Eduardo, y le agradezco que me haya llamado personalmente para explicar. Antes de colgar, añadió: «Sabe, señor Joaquín, tengo mucho respeto por hombres de su generación. Mi padre también fue camionero. Sé cuánto sacrificaron para darnos un futuro mejor a nosotros, sus hijos. Es una pena que no todos sepan valorar eso». Aquellas palabras me llegaron al alma. Era exactamente eso. La falta de valoración, la falta de respeto hacia lo que había construido con tanto esfuerzo. No era sobre el dinero o el estatus de Mateo. Era sobre respeto, sobre reconocer de dónde venía, sobre honrar sus raíces. Poco después de la llamada,
Otra sorpresa. El timbre sonó nuevamente. Era doña Chole, mi vecina del departamento de al lado, una señora de casi 80 años que vivía sola desde que falleció su marido. Don Joaquín, vine a traerle un cafecito y ver cómo está. Vi ese horrible video. ¿Cómo puede un hijo hacer algo así con su propio padre? Invité a doña Chole a entrar y pronto estábamos sentados en mi sala tomando café y conversando como viejos amigos. Fue cuando ella me contó algo que yo no sabía. Don Joaquín, usted no sabe, pero hace unos meses su hijo vino aquí al fraccionamiento con una señorita de traje. Estaban mirando su departamento desde afuera, tomando fotos, midiendo cosas. Me pareció extraño y les pregunté qué hacían. Su hijo dijo que estaba evaluando la propiedad y que usted sabía todo. Mi corazón se heló. Nunca había autorizado nada de eso. Nunca había siquiera comentado sobre vender mi departamento. La señorita hasta me dejó una tarjeta por si yo también quería vender el mío. Está guardada en algún lugar de mi casa. Doña Chole se ofreció a buscar la tarjeta y minutos después volvió con ella. Era de una corredora de bienes raíces de lujo de Guadalajara. En el reverso había una anotación manuscrita. Seguimiento Mateo L. Interés venta depto padre. Previsión hasta fin de año. Me quedé mirando aquel pedazo de papel, sintiendo una nueva ola de decepción invadirme. Entonces era eso. Mi hijo no solo me faltaba al respeto, sino que también planeaba vender mi departamento, el lugar que yo llamaba hogar, conquistado con tanto sacrificio. Y, por lo visto, no pretendía consultarme al respecto. Agradecí a doña Chole por la información y por el café. Cuando se fue, me quedé sentado en el sillón por un largo tiempo, mirando aquella tarjeta, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Tomé mi celular y llamé a un viejo amigo, el licenciado Carlos, un abogado que me había ayudado cuando compré el departamento años atrás. Le expliqué brevemente la situación y pregunté si podía recibirme ese mismo día. Claro, Joaquín, venga al final de la tarde y traiga todos los documentos de la propiedad. Pasé las siguientes horas organizando papeles, escrituras, comprobantes de pago. Encontré incluso las fotos antiguas de cuando el fraccionamiento todavía estaba en construcción y yo había comprado el departamento sobre planos, ahorrando cada centavo de mi sueldo de camionero para realizar el sueño de la casa propia. En el camino hacia la oficina del licenciado Carlos, recibí una llamada de Mateo. Parecía desesperado. Papá, las cosas se están poniendo feas. Ya perdí 3 contratos grandes. Renata está histérica. Dice que nuestra vida se va al carajo. Por favor, ayúdame. Dile a todos que fue solo un malentendido, que ya nos arreglamos. Respiré hondo antes de responder. Mateo, ya eres un hombre hecho y derecho. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. No puedo mentirle a la gente y decir que todo está bien cuando no lo está. Papá, por el amor de Dios, es mi carrera la que está en juego. Todo lo que construí en los últimos años. ¿Y lo que yo construí toda mi vida? ¿El respeto que merecía como tu padre? Eso no importa. Se quedó en silencio al otro lado de la línea. Mira, Mateo, ahora no puedo hablar. Estoy yendo a resolver unos asuntos importantes. Hablamos después. En la reunión con el licenciado Carlos, puse todas mis preocupaciones sobre la mesa. El comportamiento de Mateo, el descubrimiento sobre que estaba planeando vender mi departamento sin mi consentimiento, el miedo de que pudiera de alguna forma perjudicarme financieramente en el futuro. Joaquín, voy a ser directo contigo. Tu hijo no puede vender tu departamento sin tu autorización expresa. Eso sería un delito, pero si estás preocupado, podemos tomar algunas medidas preventivas. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo opciones legales. Al final, decidí registrar un documento en notaría, declarando expresamente que no tenía intención de vender el inmueble y que cualquier intento de venta sin mi presencia física y firma reconocida en notaría sería considerado fraudulento. Además,
El licenciado Carlos sugirió que hiciera un testamento claro, especificando exactamente cómo quería que mis bienes fueran distribuidos después de mi muerte. No estoy diciendo que tu hijo intentaría algo después de tu fallecimiento, Joaquín, pero mejor prevenir. Cuando salí de la oficina, ya estaba anocheciendo. Mi celular mostraba varias llamadas perdidas de Mateo y algunos mensajes de Renata, todos con tono de urgencia. Decidí que les respondería al día siguiente. Esa noche necesitaba pensar. Llegué a casa exhausto, pero con una extraña sensación de alivio. Había tomado medidas para protegerme legalmente, pero aún faltaba algo. Todavía necesitaba decidir qué hacer con aquel video, con toda la situación. Tomé mi celular y después de dudar un poco, llamé a Mateo. «Papá, por fin. ¿Dónde estabas? Te llamé todo el día». Estaba resolviendo asuntos importantes, hijo, cosas que necesitaban hacerse. «Papá, la situación se está volviendo insostenible. La gente me está atacando en las redes sociales. Estoy perdiendo seguidores, contratos. Hasta la gente del fraccionamiento me mira mal. Tienes que hacer algo». «¿Y qué crees que debería hacer, Mateo?» «Borrar el video, publicar que fue todo un malentendido, decir que ya nos arreglamos». Respiré hondo antes de responder. «Mateo, voy a hacerte una propuesta. Estoy dispuesto a borrar el video e incluso publicar una aclaración, pero con una condición. Lo que sea, papá, lo que sea. Quiero que me pidas disculpas, no a mí en privado, sino públicamente, del mismo modo que me humillaste públicamente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo así públicamente? ¿Quieres que haga una publicación pidiendo disculpas, un video?» «Exactamente, un video sincero, sin guión memorizado, sin esa personalidad de influencer tuya. Solo tú siendo honesto, reconociendo el error y pidiendo disculpas, no solo a mí, sino a todos los que se sintieron ofendidos por tu comportamiento. Papá, eso va a acabar con mi imagen. Van a pensar que soy débil, que cedo a la presión». «¿Y qué crees que es peor, Mateo? ¿Ser visto como alguien que reconoce sus errores y pide disculpas, o como alguien que trata a su propio padre como basura?» No respondió inmediatamente. Pude oír voces de fondo, probablemente Renata dando su opinión en la conversación. «Está bien, papá, haré el video, pero ¿prometes que después de eso borrarás aquel video y dirás que todo está bien entre nosotros?» «Si la disculpa es sincera, sí, lo prometo». Colgamos y me quedé esperando. Menos de una hora después, recibí una notificación en mi celular. Era un video de Mateo en sus redes sociales. Lo abrí con el corazón en la mano, sin saber qué esperar. En el video, mi hijo estaba sentado en su oficina, sin la producción elaborada de costumbre. Parecía cansado, abatido. Comenzó hablando directamente a la cámara. «Hola a todos. Este no es el tipo de contenido que suelo publicar, pero siento que necesito ser transparente con ustedes. Muchos de ustedes vieron un video que circuló en las últimas 24 horas, donde trato a mi padre de una forma inaceptable». Hizo una pausa, tragando saliva. «No hay excusa para mi comportamiento. Nada justifica la forma en que le hablé a mi padre, cómo lo traté. Él es un hombre que dedicó su vida entera para darme lo mejor, que sacrificó sus sueños por los míos, que siempre estuvo a mi lado. Y yo lo traté con una falta de respeto que me avergüenza profundamente». Su voz falló un poco y me di cuenta de que las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. «Papá, sé que estás viendo esto. Quiero decirte públicamente lo que debería haberte dicho hace mucho tiempo en privado. Perdóname. Perdóname por haber olvidado de dónde vengo, por haber descuidado todo lo que hiciste por mí, por haber permitido que el éxito y la vanidad me transformaran en alguien que ni yo mismo reconozco». Continuó por algunos minutos más, hablando sobre la importancia del respeto familiar, sobre cómo había perdido la perspectiva de las cosas realmente importantes en la vida, sobre cómo esperaba poder reconstruir nuestra relación. Para todos los que se sintieron ofendidos por mi comportamiento, también pido disculpas. Tienen todo el derecho de estar decepcionados conmigo. Prometo que trabajaré duro para ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor ejemplo.
El video terminaba con él mirando directamente a la cámara, con los ojos llorosos. Papá, si puedes darme una segunda oportunidad, prometo no desperdiciarla. Cuando el video terminó, me encontré con lágrimas corriendo por mi rostro. A pesar de todo, ese seguía siendo mi hijo, mi niño. Y por primera vez en mucho tiempo, había vislumbrado en él un poco del muchacho que yo conocía. Antes de toda la fama, antes de la influencia de Renata, antes de que el dinero cambiara todo. Tomé el celular y le llamé. Vi tu video, hijo. ¿Y qué te pareció, papá? ¿Fue lo suficientemente sincero? Pude oír el nerviosismo en su voz, la ansiedad de quien espera un veredicto. Sí lo fue, Mateo. Creo que hablaste de corazón. Y como prometí, voy a borrar el video del grupo familiar y publicaré una aclaración diciendo que conversamos y nos entendimos. Gracias, papá. Muchas gracias de verdad. Hubo una pausa y entonces preguntó vacilante. ¿Puedo ir allá mañana a hablar personalmente? Claro que puedes, hijo. Esta casa siempre estará abierta para ti. Después de colgar, cumplí mi promesa. Borré el video del grupo familiar y publiqué un breve mensaje diciendo que mi hijo y yo habíamos hablado, que él había reconocido su error y pedido disculpas, y que estábamos en proceso de reconstruir nuestra relación. A la mañana siguiente, Mateo apareció en mi puerta. Sin Renata esta vez, sin el celular en la mano registrando todo, sin la pose de influencer, solo mi hijo, con una mirada que mezclaba vergüenza, arrepentimiento y esperanza. No hablamos sobre el video inmediatamente. Primero tomamos un café juntos. Hablamos de cosas triviales como en los viejos tiempos. Sentí que ambos estábamos probando el terreno, viendo si aún era posible reconstruir lo que se había roto. Fue él quien finalmente tocó el tema. Papá, sobre aquel día sobre lo que dije no hay excusa. Fui un completo idiota. Sí, lo fuiste, respondí sin rodeos. Pero todos cometemos errores, hijo. Lo importante es reconocer el error e intentar corregirlo. Es que no sé qué me pasó en los últimos años. Parece que cuanto más conseguía, más estatus, más dinero, más seguidores, menos recordaba de dónde venía, quién me ayudó a llegar ahí. Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Renata también tuvo una fuerte influencia. Siempre presionándome para parecer más sofisticado, para esconder mis orígenes humildes. Hijo, nunca debemos avergonzarnos de dónde venimos. Tus raíces no son algo que esconder, son lo que te da fuerza para crecer. Asintió con la cabeza baja. Cuando supe que estabas planeando vender mi departamento, eso fue la gota que colmó el vaso, dije, decidiendo poner todas las cartas sobre la mesa. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Cómo te...? Guadalajara es una ciudad grande, pero el mundo es pequeño, hijo. La gente habla. Se pasó la mano por la cara, visiblemente avergonzado. Papá, yo no iba a hacer nada sin tu consentimiento. Era solo una investigación de mercado para ver cuánto valía. Renata fue quien insistió. Dijo que ya estabas viejo, que pronto necesitarías un asilo, que sería mejor vender mientras el mercado estaba bueno. ¿Y tú creíste que podías tomar esa decisión por mí? No, claro que no. Yo solo... no sé. Creo que perdí la noción de muchas cosas. Me dejé llevar. Conversamos durante horas. Me contó sobre los contratos perdidos, sobre cómo Renata estaba furiosa con toda la situación, sobre cómo algunos amigos se habían alejado, mientras otros habían mostrado apoyo. Habló sobre cómo aquel incidente había sido un choque de realidad, haciéndole cuestionar muchas de sus elecciones recientes. ¿Sabes qué es lo más irónico, papá? Aquel video de disculpa fue la publicación más auténtica que he hecho y recibió más interacciones positivas que cualquier contenido producido que haya publicado. Eso me hizo sonreír. Tal vez había una lección ahí para él. La gente valora la autenticidad, hijo. Ellos logran percibir cuando alguien está siendo genuino y cuando solo está interpretando un papel. Cuando estaba por irse, me abrazó fuerte, como no lo hacía desde hace años. Pude sentir que era un abrazo sincero, no esos abrazos rápidos y distantes que me había dado en los últimos tiempos. Te quiero, papá.
Perdón por haber olvidado demostrarlo. También te quiero, hijo. Siempre te he querido. Siempre te querré. Mientras lo veía alejarse, sentí que a pesar de todo el sufrimiento de los últimos días, tal vez algo bueno podría surgir de aquella situación. El camino para reconstruir nuestra relación sería largo, pero al menos ahora ambos estábamos dispuestos a recorrerlo. Han pasado casi 6 meses desde aquel día que cambió mi relación con mi hijo. El tiempo, ese remedio que duele pero cura, ha hecho su trabajo. No todo está perfecto, no todo se ha resuelto, pero estamos avanzando. El video que hice aquella noche acabó sirviendo como un espejo para Mateo. Verse de aquel modo, tratando a su propio padre como si fuera un empleado cualquiera, hizo que algo despertara dentro de él. No fue una transformación del agua al vino, como en las películas. Fue más despacio, poco a poco, como agua que va desgastando la piedra. Después de aquella disculpa pública, muchas cosas sucedieron. Mateo perdió algunos contratos importantes, es verdad. Algunas marcas ya no quisieron asociarse con alguien que había demostrado ese tipo de comportamiento, pero otras permanecieron, principalmente después del video sincero de arrepentimiento. Y curiosamente, ganó una nueva audiencia, personas que valoraron su honestidad al admitir el error. Renata, bueno, esa es otra historia. Cuando las cosas comenzaron a ponerse difíciles financieramente, cuando algunos contratos se cayeron, ella comenzó a mostrar su verdadera cara. Las peleas se volvieron constantes. Culpaba a Mateo por haber arruinado todo. Decía que no debería haberse expuesto tanto en la disculpa. El matrimonio de ellos, que ya no era de los más sólidos, comenzó a derrumbarse. 2 meses después del incidente, se separaron. Fue difícil para Mateo, claro, pero hoy reconoce que fue lo mejor. Como él mismo me dijo, «Papá, ella solo estaba conmigo por el dinero y el estatus. Cuando eso se tambaleó, se fue». Mateo comenzó a hacer terapia, ¿sabes? Nunca pensé que vería a mi hijo tan duro, tan preocupado por las apariencias, admitir que necesitaba ayuda para entender sus propios sentimientos. Pero fue y continúa yendo. Dice que está aprendiendo mucho sobre sí mismo, sobre por qué se alejó tanto de sus raíces, por qué sintió tanta vergüenza de donde venía. En cuanto a mí, sigo en mi casita en el fraccionamiento. Mateo me propuso mudarme a una casa mejor, más cerca de la suya, pero rechacé. Este es mi rinconcito conquistado con tanto sudor. Aquí están mis recuerdos, mis cosas. No quiero otro lugar. Pero ahora él me visita todos los domingos. A veces viene más temprano y preparamos la comida juntos. Imagina nada más, mi hijo aprendiendo a hacer aquel pollo a la cacerola que tanto le gustaba cuando niño. Al principio quemaba todo, pero ahora ya le está agarrando el modo. Conversamos, recordamos historias de Rosa, de su infancia. Es como si estuviéramos recuperando el tiempo perdido. Una de las cosas más bonitas que ocurrió fue el mes pasado. Mateo tenía un evento importante, un lanzamiento de una campaña para una marca grande. ¿Y sabes a quién invitó a ir junto? A este viejo, y no me escondió en la cocina, no. Me presentó a todos con orgullo. Este es mi padre, Joaquín López, ex camionero. Todo lo que soy hoy se lo debo a él. Confieso que se me humedecieron los ojos. No era solo por las palabras, era por el sentimiento detrás de ellas. Era genuino. Lo que aprendí con todo esto es que a veces necesitamos ser firmes para proteger nuestro valor, que amor no es aceptar cualquier tipo de trato, que podemos perdonar sin disminuirnos y que nunca, nunca jamás debemos avergonzarnos de quiénes somos y de dónde venimos. Mi hijo está aprendiendo que el éxito no se mide por seguidores en las redes sociales o por el tamaño de la cuenta bancaria. Se mide por el carácter, por el respeto que demostramos a los demás, especialmente a aquellos que sacrificaron tanto por nosotros. La vida es graciosa. ¿Quién diría que un viejo camionero como yo, sin muchos estudios, acabaría dando una de las lecciones más importantes en la vida de aquel muchacho graduado de universidad cara? ¿Quién diría que un celular en manos de un anciano desactualizado sería el instrumento para despertar tanta reflexión? Cuando miro a Mateo hoy, veo destellos de mi niño de vuelta.
esa sonrisa genuina, esa mirada curiosa. Está volviendo a sus raíces, redescubriendo quién es realmente debajo de toda esa capa de apariencias. Y yo sigo mi camino, agradecido por cada día, por cada amanecer que veo desde mi ventana, agradecido por haber tenido el valor de posicionarme cuando fue necesario, agradecido por tener a mi hijo de vuelta en mi vida, no como un extraño, sino como el hijo que siempre conocí y amé. El camino es largo y aún tenemos mucho por recorrer, pero ahora estamos caminando juntos, lado a lado, como padre e hijo deben hacer. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Si viste hasta el final, comenta abajo la palabra respeto. Y no dejes de revisar las otras historias aquí en el canal. En la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.